Hare Krishna, muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro virtual de lectura del Bhagavad Gita tal como es, de ISKCON Buenos Aires. Mi nombre es Govardhan Lila Das y estoy transmitiendo desde la ciudad de Caracas y voy a empezar a leerles para usted el Bhagavad Gita tal como es, traducido y explicado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Muchos saludos a todos los devotos que se están uniendo. Reverencias Prabhu Chitrak. Entonces, antes de empezar a leer, voy a cantar un ratito a Hare Krishna para entrar en calor. Y, si quieren, canten conmigo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Prabhupada ki.
Entonces, queridos devotos, sean todos bienvenidos. Les doy la bienvenida a todos los que se están reuniendo. Hare Krishna Margelo, ¿es usted Tas Maha Tam Saha? Tam Saha no. Mi nombre es Govardhan Lila Das. Un gusto conocerte, Marcelo. Como les estaba contando, vamos a empezar a leer un nuevo capítulo del Bhagavad Gita. En esta oportunidad vamos a empezar el capítulo 5 del Bhagavad Gita, que al leer el título de este capítulo nos podemos dar cuenta que 3 capítulos atrás, el capítulo 3 también se llamaba Karma Yoga. La diferencia de este capítulo, que se llama Karma Yoga con acción, con conciencia de Krishna. Acción con conciencia de Krishna. Cuando escuchamos la palabra acción, nos damos cuenta que aquí va a venir una reacción. ¿Y cuál va a ser la reacción? Este capítulo es el resultado de todos los capítulos anteriores que hemos leído anteriormente. El Bhagavad Gita tiene 18 capítulos y se divide en 3 sesiones. Del capítulo 1 al 6, del capítulo 6 al 12 y del 12 al 18. Cuando estaba tomando el curso de Bhakti Shastri, mi profesor de Bhakti Shastri decía que el Bhagavad Gita es como un sándwich. Del primer capítulo hasta el capítulo 6 es la parte de abajo del pan. Del 6 al 12 es el relleno. Y del 12 al 18 es la parte de arriba del pan. Entonces, haciendo un repaso, el Srila Prabhupada dice que este capítulo es una pequeña explicación acerca de lo que es la conciencia de Krishna. Es una explicación práctica acerca de lo que es la conciencia de Krishna. Y por ejemplo, es práctica porque si nosotros nos recordamos el primer capítulo, lo que se puede ver a primer vista es la amnesia que tenía Arjuna, que no quería pelear, estaba completamente confundido. Después el capítulo 2 es cuando Krishna ya empieza a instruir a Arjuna como su discípulo, dejan los tratos de amigos y empiezan a tener tratos de maestro a discípulo, y en el capítulo 2 él le muestra y le hace recordar nuestra verdadera original como seres espirituales. Y también le da un poco de Bhakti Yoga mediante el Buddhi Yoga. En el capítulo 3, Krishna nos hace recordar nuestro deber. El capítulo 4 nos recuerda el entendimiento que nosotros necesitamos para poder realizar nuestro deber de manera correcta. Y este capítulo, que nosotros vamos a leer ahora, es un capítulo que tiene 29 textos y empieza con una pregunta que le va a hacer Arjuna a Krishna. En 28 respuestas, en 28 textos, Krishna le va a dar diferentes tipos de tips que Arjuna y nosotros vamos a poder aprender. Así que vamos primero a invocar a la Suprema Personalidad de Dios, Vasudeva, a que nos dé sus bendiciones para que tengamos una lectura bien saludable y que ambos podamos beneficiarnos mediante las palabras de Krishna y los significados de Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Arjuna Uvacha Sanyasam Karmanam Krishna Punaryogancha Samsasi Yatreya Etayorekam Tanme Bruhi Sunischitam. Vamos a leerlo una vez más, por si alguien está leyéndolo en su casa. Arjuna Uvacha Sanyasam Karmanam Krishna Punaryogancha Samsasi
Yachreya etayorekam tan me bruji sunischitam. Entonces vamos a leer ahora el palabra por palabra. Arjuna uvacha. Arjuna dijo: Sanyasam, renunciación, karmana, de todas las actividades, Krishna, oh Krishna, punaha, de nuevo, yogam, servicio devocional, cha, además, samsasi, tú estás elogiando, yad, ¿cuál? Shreya, es más beneficioso, etayo, de estos dos, ekam, uno, tat, eso, me, a mí, bruji, por favor, di, sunischitan, definitivamente. Traducción y significados dados por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna, Mariana, bienvenida a la clase. Entonces, dice lo siguiente. Arjuna dijo: oh Krishna, primero me pides que renuncie al trabajo y después me recomiendas de nuevo que trabaje con devoción. ¿Tendrías ahora la bondad de decirme definitivamente cuál de esas dos cosas es más beneficiosa? Significado por Srila Prabhupada. En el 5º capítulo del Bhagavad Gita, el Señor dice que el trabajo que se realiza a modo de servicio devocional es mejor que la árida especulación mental. El servicio devocional es más fácil que esta última, ya que por su naturaleza trascendental lo libera a uno de las reacciones. En el 2º capítulo se explicó el conocimiento preliminar acerca del alma y el enredo de ésta en el cuerpo material. Ahí también se explicó cómo salir de este enjaulamiento material mediante el Buddhi Yoga o el servicio devocional. En el 3er capítulo se explicó que una persona que se encuentra en el plano del conocimiento deja de tener deberes que ejecutar. Y en el 4º capítulo el Señor le dijo a Arjuna que todas las clases de trabajos que se ejecutan a modo de sacrificio culminan en el conocimiento. Sin embargo, al final del 4º capítulo, el Señor le aconsejó a Arjuna que despertara y peleara, situado en el plano del conocimiento perfecto. Así pues, al recalcar simultáneamente tanto la importancia del trabajo con devoción como la inacción con conocimiento, Krishna ha desconcertado a Arjuna y ha confundido su determinación. Arjuna entiende que la renuncia con conocimiento implica el cese de toda clase de trabajos realizados como actividades de los sentidos. Pero si uno realiza un trabajo en el servicio devocional, entonces, ¿de qué modo ha cesado el trabajo? En otras palabras, él cree que el sannyas, o la renunciación con conocimiento, debe estar libre por completo de toda clase de actividades, porque a él le parece que el trabajo y la renunciación son incompatibles. Da la impresión de que él no ha entendido que el trabajo con pleno conocimiento no es reactivo y en consecuencia es igual que la inacción. Él pregunta, pues, si debe dejar de trabajar por completo o si debe trabajar con pleno conocimiento. Arjuna uvacha sanyasam karmanam Krishna Punaryogancha samsasi yachreya etayorekam tan me bruji sunischitam. Arjuna dijo: oh Krishna, primero me pides que renuncie al trabajo y después me recomiendas de nuevo que trabaje con devoción. ¿Tendrías ahora la bondad de decirme definitivamente cuál de esas dos cosas es más beneficiosa? Srila Prabhupada Ki Jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hridayananda Goswami Niti Namine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramadaya Ustasidanta Nasine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine
Nirvishesha Sunyavadi Paschatyade Satarine Vanchakalpadruvescha Kripasindhuvevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Entonces, muy buenas tardes queridos amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a este encuentro de Bhagavad Gita tal como es. En esta oportunidad estamos empezando este capítulo llamado Karma Yoga y empezamos este capítulo con una pregunta que Arjuna le va a hacer a su maestro que es Krishna. A lo largo de los primeros capítulos del Bhagavad Gita fue un ping-pong de preguntas que Arjuna le hace a Krishna, y Krishna poco a poco va iluminando a su discípulo Arjuna para que en última instancia actúe. Es por eso que Arjuna en este capítulo, al terminar el capítulo anterior, después de lo que le había explicado Krishna, este capítulo empieza con una pregunta diciéndole: pero ¿tendrías ahora la bondad de decirme definitivamente cuál de esas dos cosas es más beneficiosa? La pregunta clave de este verso es la palabra sannyasam. A lo largo de toda la filosofía védica y mayormente religiosa, siempre se va a escuchar la palabra renuncia. Renuncia a la vida materialista y entrégate a la vida de la devoción, a la vida del dar sin querer recibir nada a cambio. Muchas veces escuchamos la palabra sannyasam, que significa renuncia, y muchas veces también esa palabra nos da miedo. Nos da miedo porque todos nosotros estamos ya acostumbrados a vivir de cierta manera y es muy difícil que a uno lo saquen de su zona de confort. Y por eso, cuando se habla de la renuncia, mucha gente se le aleja un poco a eso, porque dice: no, yo no quiero renunciar a nada y estoy feliz con mi vida. Pero en realidad, cuando uno avanza en la vida espiritual, cuando uno avanza en todo este estudio de este conocimiento, uno se da cuenta que en realidad nosotros no somos dueños de nada. Nosotros somos, me acuerdo que en el pasado, cuando era joven, cuando tenía un libro, siempre le ponía al libro: al cuidado de Govardhan Lila. O sea, eso fue lo que me habían enseñado en el pasado, al cuidado de esta persona. Por ejemplo, todas las cosas que nosotros poseemos en este momento, en esta vida, son cosas que han sido como prestadas por este mundo, pero que no son eternas, son temporales. Absolutamente la mayoría de las cosas de este mundo son temporales. Entonces, cuando uno avanza en la vida espiritual y entiende que todo es producto de la energía divina de Dios, uno se da cuenta que en realidad nosotros no tenemos nada. Lo único que tenemos son plumas prestadas que nosotros estamos utilizando para poder utilizarlas en esta vida actual. Estamos volando con plumas prestadas, pero cuando llega la muerte tenemos que dejar las plumas y dejar absolutamente la casa, dejar la familia, dejar las costumbres que tenemos y abandonar. Y entonces Krishna le está aquí a Arjuna tratándolo de hacer entrar en sus cabales, diciéndole de que en realidad tú no tienes que renunciar a nada. Lo único que tienes que hacer es renunciar a tu deseo de creerte el dueño de todo lo que te rodea, a creerte el amo y señor de toda esta naturaleza. Sannyas significa renuncia, pero no solamente renunciar a este mundo. O sea, porque el simple hecho de renunciar a este mundo no lo libera a uno. Por ejemplo, existen dos tipos de sannyasis. Los sannyasis mayavadis, que son aquellos que se dedican a adorar al Brahman impersonal y al estudio de los Vedas, especialmente al comentario de Sankaracharya
el comentario que se llama Sariraka Vasya. Ellos renuncian al mundo y ven todo este mundo como si fuera una ilusión. Y ellos renuncian al mundo, y en el momento en que renuncian al mundo, ellos automáticamente se nombran entre ellos Daridra Narayan. Daridra Narayan significa el Narayan pobre. Ya de entrada eso es una contradicción, porque Narayan siempre está acompañado ¿de quién? Narayan siempre está acompañado de la diosa de la fortuna. Entonces Narayan nunca puede ser pobre. Pero ellos se llaman automáticamente, al entrar a la vida de renuncia, Daridra Narayan. Y no se dedican a hacer absolutamente nada, porque todo lo de este mundo para ellos es una ilusión. Así que, por ejemplo, ellos no hacen nada. Pero esa situación es bastante complicada, ya que nosotros como seres espirituales, como almas espirituales, como personas, en este mundo es muy difícil no hacer nada. Uno siempre tiene que dedicarse a alguna actividad. Es imposible no hacer nada. Hasta la persona que tiene todas las necesidades cubiertas hace algo. Por ejemplo, juega al golf. Por ejemplo, cría perros, cría caballos. Todos tenemos que hacer algo. Es imposible vivir en este mundo sin hacer absolutamente nada. Ese es un tipo de sannyasi, que es el sannyasi que renuncia a todo, que todo le importa cero. Cero. Ellos dicen amor y paz y listo. No hago más nada. No, pero eso no puede ser. El devoto de Krishna, el sannyasi Vaishnava, él dice amor y paz, pero tengo que trabajar, tengo que actuar. Entonces, el sannyasi Vaishnava, que es tridanda, que usa una danda, pero adentro son 3 dandas, que es mente, cuerpo y palabras. Él entrega mente, cuerpo y palabras. Él se ocupa 100% al servicio de Krishna. Y en palabras de Srila Prabhupada, que aquí anoté, dice: el que trabaja consagrándose a la satisfacción de Krishna es un sannyasi. Y después otra nota que anoté dice: aquellos que están plenamente consagrados a los pies del loto de Krishna mediante el servicio son verdaderos sannyasis. La renuncia no significa un tipo de ropa. La renuncia significa renunciar a los deseos egoístas. Eso se refiere el sannyas. Por ejemplo, en varias partes de los Vedas se dice que en esta era está prohibido tomar sannyas. Está prohibido tomar sannyas debido a que Kali Yuga está muy avanzada, los disfrutes en este mundo son muy tentadores y no es posible que un renunciante pueda mantener sus votos. Pero Srila Prabhupada, en el Chaitanya Charitamrita, él explica que cuando se dice en las escrituras que está prohibido el tomar sannyas, él se refiere a los sannyasis mayavadis, que son los que directamente no hacen nada, que se dedican al estudio del Vedanta. Pero incluso esos sannyasis mayavadis, como les dije anteriormente, que nosotros somos activos y tenemos que hacer algún tipo de actividad, si no son muy avanzados, con el correr de los años, ellos abandonan su sannyas y se dedican a hacer actividades filantrópicas, como por ejemplo hospitales, como por ejemplo plantar árboles al costado del camino, abrir escuelas. Pero todo ese tipo de actividades filantrópicas, en última instancia, solamente ayudan al cuerpo y no ayudan al alma. Entonces, lo que Srila Prabhupada está tratando de explicar aquí, que el Bhakti Yoga, la acción con conciencia de Krishna, no es inerte, no es inercia, es activa, es activa. Nosotros tenemos que dar para recibir. Entonces, como Krishna le está hablando a Arjuna de que tiene que trabajar, Krishna tiene que buscar las palabras exactas especialmente para que Arjuna
despierte de la ilusión en la que se encuentra en este momento. Por ejemplo, en el deporte que se llama el boxeo, en el box. En el boxeo, la mayoría de las peleas son de 10 rounds o de 13 rounds, en el pasado eran de 15, y cada uno de esos rounds dura 3 minutos. Y después de esos 3 minutos, hay un minuto en el cual el boxeador se toma un descanso. Se toma un descanso y ahí es cuando suben los asistentes, y especialmente el que sube ahí es el director técnico, y es el que le da instrucciones, el que le da técnicas, el que le dice: tú tienes que salir ahora y girar de esta manera, pegarle de esta manera, defenderte de esta manera. Él en un minuto le va a decir un montón de instrucciones. ¿Para qué? Para que cuando se termine ese minuto, el boxeador salga al ring y derrote a su contrincante. De la misma manera, Krishna está ahora en esta batalla, imagínense. El Bhagavad Gita son 45 minutos antes de una gran guerra. Y antes de esos 45 minutos, Arjuna queda confundido. Y es por eso que en esos 45 minutos, Krishna le revela estos 18 capítulos, le habla estos 18 capítulos, en donde en última instancia lo que Krishna quiere es que Arjuna se despierte y pelee. Despiértate y haz lo que tienes que hacer, que es pelear. En el capítulo anterior, en el cuarto, en los versos 7, 8, 9 o 8, 9 y 10, es cuando Krishna explica el por qué Él desciende, para qué es que Él desciende, 7, 8, 9. ¿Y qué es lo que logran las personas que conocen ese tipo de actividades que Krishna realiza? Por ejemplo, vamos a releerlo, porque siempre es bueno leer el Bhagavad Gita. Él dice: Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata avyutanana dharmasya tadatmanan srijamyaham paritranaya sadunam vinasaya chaduskritan dharma sanstapanartaya sambhavami yuge yuge ishanma karma chame divyane vandyoveti tadvata tyaktu adeham punar janma naitiman etisvarshuna. Entonces, ¿cuándo viene Krishna? Krishna dice: cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa o descendiente de Bharata y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. ¿Para qué viene Krishna? Anteriormente leímos cuándo es que viene Krishna. Ahora, ¿para qué viene Krishna? Para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión. Yo mismo aparezco milenio tras milenio. ¿Y qué logramos nosotros al entender por qué Krishna viene y para qué es que viene? Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo, no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Imagínense. Los 4 capítulos anteriores a estos, o sea, este capítulo, el Karma Yoga, es el resultado de aquella persona que siguió al pie de la letra los 4 capítulos anteriores. Aquella persona que entendió, primero, que está confundido, después que entendió que no es el cuerpo, después que entendió que tiene que tener un deber, y después que entendió que ese deber tiene que tener un conocimiento, va a poder actuar según lo que dice Krishna en este capítulo. Porque eso es lo que es este capítulo 5. En el capítulo 5 Krishna revela cuál es el resultado de seguir al pie de la letra lo que anteriormente él le dice a su amigo Arjuna. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a purificar? ¿Qué es lo que vamos a lograr? ¿Qué es lo que vamos a ganar si nosotros seguimos lo que anteriormente Krishna nos enseñó? Y entonces, cuando Arjuna le pregunta a Krishna, ¿cuál de los dos es más beneficioso?
tenemos que entender de que cuando uno sirve a Krishna, cuando uno amolda su vida, de modo que siempre esté conectado con Krishna, uno va a estar conectado con la fuente de placer. Uno va a estar conectado con el más atractivo. Uno va a estar conectado con todo este conocimiento trascendental. Pero depende de uno el querer estar conectado con toda esta energía suprema o el no querer estar conectado con esta energía suprema. A lo largo de todo este capítulo nosotros vamos a ver cómo nosotros nos podemos llegar a sentir si seguimos al pie de la letra todo este tipo de enseñanzas que Krishna le da a Arjuna. Y por ejemplo, les voy a decir algo del futuro. Este capítulo, el capítulo 29, el texto 29, Srila Prabhupada lo presentó y dijo que el texto del capítulo 29, el texto 29 del capítulo 5, es la fórmula de la paz. Eso es lo que nosotros vamos a lograr si seguimos al pie de la letra todo este conocimiento. Vamos a alcanzar esa paz que tanto deseamos, porque todos queremos tener paz, nadie no quiere vivir sin paz. Estamos cansados ya de este mundo de sufrir, es por eso que nosotros queremos buscar algo diferente. Y estamos comprando este producto, que es lo que nos está vendiendo Krishna aquí en el Bhagavad Gita. Cuando nosotros practiquemos al pie de la letra este tipo de enseñanzas, nuestra vida va a estar plena, no nos va a afectar absolutamente nada, porque al entender de que Krishna es el dueño y propietario de todo, uno no tiene problemas. Por ejemplo, cuando uno era pequeño y entendía que nuestro padre, nuestra madre, nos iba a dar todo lo que nosotros necesitamos, nuestra vida era muy tranquila. Nosotros sabíamos que teníamos comida segura, casa segura, protección segura, amor seguro. ¿Por qué? Porque estábamos rendidos a la orden de nuestros padres, al deseo de nuestros padres. Entonces, si nosotros amoldamos nuestra vida y la conectamos con la energía suprema, nosotros no vamos a tener ningún tipo de problema material. Porque vamos a entender que absolutamente todo lo que pasa en esta vida, todo lo que pasa con nuestra vida incluso, es movida por el deseo de Krishna. Es movido por el deseo de Krishna. Tenemos que recordarnos, hay un verso del Shishastaka que Chaitanya Mahaprabhu dice: Aslisya vapadarratam pinashtuman adarshanam marmahatan karotuva yatatatava vidalatolam pantomat prananatas tusaeva napara. No conozca a nadie más que a Krishna como mi Señor, y Él lo seguirá siendo, aunque me maltrate con su abrazo o me destroce el corazón al no estar presente ante mí. Él es completamente libre de hacer cualquier cosa y lo que sea, puesto que es siempre mi Señor adorable, incondicionalmente. Incondicionalmente. Cuando uno se entrega al amor a una persona, aunque la otra persona le dé duro, aunque lo trate mal, igual entiende de que no hay ningún problema. No hay absolutamente ningún problema. Por ejemplo, el estado de paz que alcanza un devoto es tan elevado que él entrega su vida 100% al camino espiritual, 100% a la conciencia de Krishna. En el pasado existió un rey que se llamaba Ambarish Maharaj. Esta es una historia que está en el 9º canto del Srimad Bhagavatam. Y Ambarish Maharaj, él era un gran devoto del Señor Krishna, un gran devoto del Señor Krishna, y él estaba todo el día constantemente rendido al servicio de la suprema personalidad de Dios. Él era tan devoto de Krishna que se dedicaba a hacer muchas penitencias, austeridades, pero todo en relación a Krishna. Es como lo que le dije hace un ratito atrás,
que nosotros tenemos que volvernos expertos en tratar de amoldar toda nuestra vida para poder tener tiempo para la vida espiritual. Por ejemplo, en el Upadeshambrita, hay un verso donde dice que uno tiene que aceptar todo lo favorable. En el Upadeshambrita, no me acuerdo muy bien. Uno tiene que aceptar todo lo favorable para la conciencia de Krishna y rechazar todo lo desfavorable para la conciencia de Krishna. Hare Krishna Prabhu Mahatapa, acepte mis reverencias. Entonces, si nosotros vamos a hacer una actividad que nos va a robar muchas horas de nuestra vida y nos va a dejar absorto mucho tiempo en actividades solamente para el placer de los sentidos, nosotros tenemos que pensar un poco y ver, ¿es necesario hacer todo este sacrificio para poder comer un poquito más al mes o tener un poquito más de placer de los sentidos al mes? Uno tiene que amoldar su vida para que todo el día uno esté completamente en conciencia de Krishna. Eso es lo que es conciencia de Krishna. Dejar de tener la conciencia personal de uno, de yo y lo mío, y pensar en Krishna. Y por ejemplo, la historia que les quería contar de este querido rey llamado Maharaj Ambarish, fue un rey que era el rey del mundo. Y cuando Srila Prabhupada, en todos sus significados, quiere dar un ejemplo acerca de una persona, de un devoto, que se entregó 100% a su servicio, él siempre nombra a Ambarish Maharaj. Y por ejemplo, Srila Prabhupada siempre nombra este verso: Savai Mana Krishna Padaravindayor Vachansi Vaikunta Gunanuvarnane Karau Harer Mandira Marjana Disu Shrutin Chakarachyuta Sat Katodaye. Sigue el mantra, pero les voy a leer la traducción. Maharaj Ambarish ocupó siempre la mente en meditar en los pies del loto de Krishna, las palabras en cantar las glorias del Señor, las manos en limpiar el templo del Señor y los oídos en escuchar palabras de Krishna o acerca de Krishna. Los ojos los ocupó en ver la deidad de Krishna, los templos de Krishna y los lugares en que vivió Krishna, como Mathura y Vrindavan. El tacto lo ocupó en tocar el cuerpo de los devotos del Señor, el olfato en oler la fragancia de las hojas de tulasi ofrecidas al Señor, y la lengua en saborear el prasadam del Señor. Maharaj Ambarish ocupaba las piernas en caminar hasta los lugares sagrados y los templos del Señor, la cabeza en postrarse ante el Señor, y todos sus deseos en servir al Señor, las 24 horas del día. En verdad, nunca deseó nada para complacer sus propios sentidos. Ocupó todos sus sentidos en el servicio devocional, en diversas ocupaciones relacionadas con el Señor. Esa es la forma de aumentar el apego por el Señor y estar completamente libre de todo deseo material. Libre de todo deseo material y libre de todo deseo personal, porque a medida que uno va avanzando en la conciencia de Krishna, uno se va liberando de los malos hábitos y toda su vida gira en torno a Krishna, toda su vida gira en torno a la vida espiritual. Entonces, este caballero que se llamaba Maharaj Ambarish era tan devoto del Señor Krishna que Krishna mismo le entregó su Sudarshan Chakra. Le entregó su Sudarshan Chakra para que le dé protección, para que lo cuidara, a pesar de que él no necesitaba cuidado, ya que era el rey del mundo, y como todo rey del mundo seguramente tenía su ejército y tenía todo su séquito de personas que lo cuidaban. Y él en una época se dedicó a hacer un tipo de austeridad de ayuno de varios días. Se dedicó a hacer unos ayunos por varios días, y por ejemplo en el último día, que estaba a punto de terminar ya su sacrificio, él tuvo una visita inesperada, y tuvo la visita de un sabio que se llama Durvasa Muni. Y la característica que tiene este sabio llamado Durvasa Muni, que es un poco malhumorado. No es malhumorado, sino que tiene, ¿cómo le dicen? Pocas pulgas. Que es poco tolerante. Se enoja muy fácilmente. Y entonces, este Durvasa Muni llegó
Y lo gracioso que este Durvasa Muni no es que viaja él solo, él viaja acompañado con sus 5.000 discípulos. Así que si por ejemplo usted le dice a su esposa o a su familia, mañana me viene a visitar Durvasa, pero él viene con sus 5.000 discípulos, imagínese la ansiedad que produce a recibir a 5.001 personas. Este Durvasa Muni es muy conocido dentro de toda esta filosofía que nosotros practicamos. Incluso, saltándolo para otro lado, una vez Durvasa Muni fue a visitar a Duryodhana, que era el primo de Arjuna. Y Duryodhana lo atendió de tal manera que él quedó muy complacido, Durvasa Muni, y cuando él se fue del palacio, le dijo a Duryodhana, Duryodhana, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Te puedo dar alguna bendición? Dime, pídeme lo que quieras. Y Duryodhana, como sabía que los Pándavas estaban exiliados en el bosque, dijo, me encantaría que vayas al bosque a visitar a los Pándavas. Y Durvasa Muni dijo, perfecto, puedo ir a visitar a los Pándavas al bosque. Pero lo que quería Duryodhana en lo profundo de su ser era que, como los Pándavas estaban exiliados en el bosque, seguramente iban a tener muy poca comida. Y si los Pándavas no atendían bien a Durvasa Muni con sus 5.000 discípulos, seguramente Durvasa se iba a enojar y los iba a maldecir. Y con esa intención, Duryodhana le dijo a Durvasa que vaya a ver a los Pándavas. Entonces Durvasa Muni fue al bosque donde estaban los Pándavas, fue a verlos con sus discípulos, y justamente en el momento en que llegó Durvasa, los Pándavas habían terminado de almorzar y no tenían nada de comida. Y entonces Durvasa llegó y le dijo, qué bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludó a todos los Pándavas y le dijo, antes de que ustedes me ofrezcan comida, nosotros nos vamos a ir a dar un chapuzón al lago. Entonces cuando ellos se fueron a dar un chapuzón al lago, los Pándavas estaban muy en ansiedad, porque dijeron, se terminó toda la comida y no tenemos nada para entregarle a este caballero, y seguramente si no le damos nada se va a enojar. Pero los Pándavas tenían la gran misericordia de que Krishna siempre estaba con ellos. Así en ciertas circunstancias siempre Krishna los iba a visitar, porque eran amigos y aparte eran primos, eran familiares, y Krishna le gustaba mucho compartir con ellos. Y Krishna le dijo, justo en ese momento le dijo a Draupadi, a Kunti, a Kunti, le dijo, Kunti, fíjate si en la olla hay un poquitito de algo, Y ella abrió la olla y quedaba ahí un grano de arroz. Y entonces Krishna se comió el grano de arroz. Y al comer Krishna el grano de arroz, todos los brahmanas que acompañaban a Durvasa Muni, incluso Durvasa Muni, estando en el lago, se le fue absolutamente todo el hambre. Y Durvasa con sus discípulos, después de darse un chapuzón, le dijo a sus discípulos, mejor no vayamos a ver a los Pándavas, porque de seguro nos van a obligar a comer, pero estamos muy satisfechos y no vamos a comer nada. Y si nosotros estamos satisfechos, ellos se van a sentir incómodos de que nosotros no comamos lo que Él nos ofreció. Pero volviendo a la historia anterior de Ambarish Maharaj, Ambarish Maharaj le dijo a Durvasa Muni, ve al lago a refrescarte, y cuando vuelvas yo te voy a agasajar con un gran banquete que mis cocineros van a preparar para ti y tus discípulos. Entonces, justamente en ese momento en que Durvasa con sus discípulos se va al lago, era el tiempo en el que Ambarish Maharaj tenía que romper el ayuno. Porque hay cosas técnicas de cuando uno hace diferentes tipos de ayunos que se tienen que iniciar en cierto momento y romper en cierto momento. Y por ejemplo, el ayuno que estaba haciendo Ambarish Maharaj, que era de varios días, se tenía que romper justo en ese momento que llegó Durvasa con sus discípulos. Y entonces cuando Durvasa se va con sus discípulos al lago,
Ambarish Maharaj le consulta a sus brahmanas consejeros y le dicen: está a punto de llegar el momento en que tengo que romper el ayuno y justo me viene a visitar Durvasa Muni. Voy a tomar un poco de agua porque el agua se considera que rompe y no rompe, para poder romper mi ayuno y cumplir con el voto que hice. Entonces Durvasa Muni tomó agua. Tomó agua y siguió tranquilo. En ese entonces regresa Durvasa con todos sus discípulos, y como Durvasa era una persona que tenía muchos poderes místicos, se dio cuenta de que Ambarish Maharaj había roto el ayuno. Y Durvasa Muni se puso muy enojado y le dijo a todos sus discípulos: mírenlo a este rey Ambarish Maharaj. Me invita a comer a mí, a su palacio, y antes de que yo coma, él come primero. Se puso muy enojado, muy enojado. Agarró un pelo de su cabeza, ¡pum!, se sacó un pelo de la cabeza, lo tiró al piso, y de ese pelo nació un demonio gigante. Nació un demonio gigante de fuego, con ojos negros y con un tridente poderoso. Con un tridente poderoso. Y Durvasa le dijo: encárgate de este rey Ambarish, que es un ofensivo, me invitó a comer y se pone a comer él primero. Solamente había tomado un poco de agua nada más para poder romper ese ayuno de varios días. Pero como Durvasa era una persona de pocas pulgas, entonces el demonio se va hacia Ambarish Maharaj. Y Ambarish Maharaj, viendo toda esta situación, como era un devoto puro, de corazón puro, él decía: bueno, si Krishna quiere que venga este demonio y me dé un par de cachetazos, lo voy a aceptar. Durvasa Muni se puso imperturbable. Y antes que el demonio le haga algo a Durvasa Muni, Krishna mismo, porque el Sudarshan Chakra de Krishna es Krishna, apareció el Sudarshan Chakra y mató a ese demonio. Si nos recordamos del pasatiempo de Yagai Madai, el señor Nityananda, ¿qué fue lo que hizo cuando Yagai le partió la botella en la cabeza? Él no hizo nada, dijo: bueno, Krishna, es tu deseo. Pero ¿cómo se puso el señor Chaitanya? Quiso sacar el Sudarshan y le quiso cortar la cabeza. Incluso el Señor Jesucristo, cuando lo estaban crucificando, él miraba hacia el cielo y decía: discúlpalo, que no saben lo que hacen. El devoto de Krishna acepta absolutamente todo, como dice Chaitanya Mahaprabhu. Y él lo seguirá haciendo aunque me maltrate con su abrazo o me destroce el corazón al no estar presente ante mí. Él es libre de hacer cualquier cosa y lo que sea, puesto que es siempre mi Señor adorable, incondicionalmente. Entonces, como Durvasa Muni era un gran devoto del Señor, él aceptó todo lo que estaba pasando como una misericordia. Pero Krishna, no, Krishna se enoja mucho. Krishna le dijo a Arjuna: no es devoto el que dice ser mi devoto, sino es devoto el que dice ser devoto de mi devoto. Entonces el Sudarshan Chakra se dirigió a Durvasa Muni, dispuesto a quemarlo con su furia. Imagínense, el disco Sudarshan es un disco de fuego. Y entonces Durvasa, cuando vio eso, empezó a correr por todo el universo, por todos los tres mundos. Fue a ver a Brahma. Brahma le dijo: no puedo hacer nada. Fue a ver al señor Shiva: no puedo hacer nada. Fue a ver al señor Vishnu. ¿Y qué fue lo que le dijo el señor Vishnu? Tú has cometido una ofensa contra mi devoto. Lo único que puedo hacer es que tú vayas a mi devoto y le pidas perdón. Y si él te perdona, fantástico. Y fue así como Durvasa Muni regresó nuevamente a este planeta y se tiró a los pies de este gran rey Ambarish Maharaj, y le empezó a ofrecer oraciones pidiéndole 1000 disculpas. Le decía: yo pensé que eras una persona ordinaria, pero eres una persona muy querida por el Señor Krishna. Yo he cometido muchas ofensas
así que necesito que me perdones. Y Ambarish Maharaj, como era una persona muy santa, dijo, no hay ningún problema, dejemos todo así nomás, no pasó nada, entra a mi palacio, que mi deber es que comas. Y Ambarish Maharaj le ofreció comida, lo sirvió, lo atendió, al punto de que Durvasa Muni se sintió muy incómodo y dijo, por favor, come conmigo, no me dejes comer solo. Entonces, esta historia la quise contar, porque en esta historia se muestran dos tipos de renuncia, como estábamos hablando al principio. Durvasa Muni es un renunciante, pero Durvasa Muni es impersonalista. Le falta el amor, le falta la acción con conciencia de Krishna. Y por otro lado tenemos a Ambarish Maharaj, que es un renunciante porque ocupa toda su vida al servicio de Krishna. Entonces, esta historia la conté especialmente para que nosotros sepamos y aprendamos de que si nosotros ocupamos toda nuestra vida en seguir las palabras de Krishna, en practicar las instrucciones que Él nos da, nuestra vida va a ser pura y no nos va a molestar absolutamente nada, porque todo lo de este mundo es todo temporal. Vamos a ver a todos como hijos del mismo Padre. En este mismo capítulo hay un verso que es muy conocido dentro de los devotos que dice Vidya Vinaya Sampane Brahmane Gavi Hastini Suni Chaiva Swapakecha Pandita Samadarshina. La persona sabia, en virtud del conocimiento, ve con la misma visión a un sabio, a un elefante, a un comeperros, porque él entiende de que todos somos hijos del mismo Padre. Somos todos propiedad de Krishna. Nityo Nityanan Chetanan, ¿cómo es? Eko Nityo Nityanan Chetananas, Eko Bajunan Yovidadati Kaman. Dios es grande y nosotros somos chicos. En la medida en que nosotros entendamos esto, nuestra vida va a ser increíble, porque nosotros vamos a aceptar todo como misericordia de Krishna. Nosotros no somos propietarios de nada. Todo lo que tenemos en esta vida es prestado. Lo vamos a tener que abandonar. Así que aquellas personas que dicen, no, yo no quiero renunciar a nada, es como una persona que entra al banco y dice, voy a renunciar a toda la riqueza que hay acá. O sea, nosotros no tenemos absolutamente nada. Todas las cosas que tenemos son plumas prestadas por Krishna. Incluso Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, cuando él vino en el Shaladuta, él escribió una canción en donde él decía, mi querido Señor Krishna, no sé para qué me has traído a este lugar. En este lugar que el materialismo está en todos lados. Pero si tú me has traído a este lugar, es por algo. Es porque tienes un plan conmigo. Entonces, ocúpame a mí como tu instrumento para cumplir tu misión. Si quieres hacerme bailar, hazme bailar. Si quieres hacerme cantar, hazme cantar. Esa es la mentalidad que nosotros tenemos que aspirar tener. Tener una mentalidad de rendición absoluta. Rendición absoluta, pero rendirse a Krishna no significa renunciar a lo que uno ya tiene, sino cambiar el chip. Cambiar el chip de conciencia material a conciencia de Krishna. Y si nosotros nos ponemos serios, estudiamos, entendemos y practicamos este conocimiento, nuestra vida va a ser un éxito. Uno puede saber acerca de un conocimiento, uno puede creer acerca de algo, pero lo más importante es entender. Y ese entendimiento llega después de que uno se dedicó a investigar, a estudiar y a preguntarse el porqué de las cosas. El por qué Krishna dice todo esto que está diciendo. ¿Para qué Krishna dice esto? ¿Cómo puede esto ser beneficioso para mi vida? Practíquelo y se va a dar cuenta.
Practíquelo y se va a dar cuenta. Si usted no lo practica, usted no se va a dar cuenta de lo lindo que es jugar a la pelota. Imagínense tanta gente que sabe acerca de fútbol, que se conoce la historia de todos los equipos de fútbol, que quién fue campeón en el año 40, quién fue campeón en el 2000, se conoce el nombre de todos los directores técnicos. Pero si esa persona que solamente conoce tanto de fútbol, nunca agarró una pelota, nunca metió un gol, nunca le metieron un gol, nunca tiró un tiro libre, él nunca va a entender de qué se trata el fútbol verdaderamente. De la misma manera, nosotros podemos saber acerca de este conocimiento, creer acerca de este conocimiento, pero si nosotros no lo ponemos a la práctica, si nosotros no lo ponemos al día a día de nuestra vida, no, pero eso fue hace 5.000 años. Los problemas que habían hace 5.000 años son los mismos problemas que hay hoy en día en este mundo. Solamente cambian los factores, solamente cambian constantemente siempre en este mundo. Este Bhagavad Gita fue hablado antes de una batalla. Hoy en día, ¿se terminaron las batallas? ¿Se terminaron las guerras? No. Esta guerra fue ocasionada por la envidia entre dos familias. Hoy en día, ¿se ha terminado la envidia entre familias? No, no se ha terminado. Entonces, este conocimiento es eterno. Fue leído hace 5.000 años, pero es eterno. Solamente uno tiene que practicarlo. Solamente uno tiene que practicarlo y tiene que tener plena fe en lo que decía Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu decía: Cheto Darpanamar Janan, Baba Mahada Bagni Nirvapanan, Shreya Kairava Chandrika Vitaranan, Vidya Vadu Shivanan. Él decía que glorias al Sri Krishna Sankirtan, que limpia el corazón del polvo acumulado de miles y miles de vidas. Nosotros tenemos un corazón que ahora está lleno de polvo. La manera en que nosotros podemos limpiar nuestro corazón es siguiendo las instrucciones de Krishna. Y como leímos en el capítulo anterior, en el verso 34, ¿cómo podemos seguir las instrucciones de Krishna? Rindiéndonos a un maestro espiritual. Porque él ya vio la verdad, él tiene conocimiento y él nos puede guiar a nosotros. Nosotros tenemos que tornarnos discípulos decentes, discípulos, aquel que sigue una disciplina, discípulos serios en seguir la instrucción de nuestro maestro espiritual. Y en el momento en que nosotros sigamos la instrucción del maestro espiritual, Yasya prasadat bhagavat prasado, Yasya prasadan nagati kutopi. Por la misericordia del maestro espiritual, uno alcanza la misericordia de Krishna. Nosotros nunca vamos a poder alcanzar la misericordia de Krishna por nuestros propios medios. Siempre tenemos que rendirnos a una autoridad espiritual. Esa autoridad espiritual es Krishna, y el representante de Krishna es Srila Prabhupada y sus discípulos. Así que esas son las palabras que quería decir. Muchas gracias a todos los devotos que estuvieron presentes. Muchos saludos, hermano Murari, Madre Lavanga Bhakti Devi Dasi, mis reverencias. Luisa Lasaque, muy buenas tardes, mis reverencias. Triangelito Escuelita, muchos saludos. Prabhu Mahatapa ya lo saludé. A Mariana Cornejo también. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Espero que... Hermosa clase, Prabhu. Muchas gracias, Triangulito Escuelita. Es una escuelita, parece. Bueno, entonces, lo único que les digo es que tomen en serio este conocimiento. A Prameya Das de Colombia, mi reverencia, Prabhu. Que tomen en serio este conocimiento, que es un conocimiento que no les va a fallar. Es un conocimiento que no les va a fallar. Y si ustedes quieren saber cuál va a ser el resultado de seguir todas estas enseñanzas de Krishna, lean este capítulo, porque en este capítulo Krishna les revela cuál va a ser el resultado de seguir este proceso de conciencia de Krishna. Así que me despido de ustedes, queridos devotos. María Fernanda Blanco, mis reverencias, Haribol.
Muchas gracias a Prabhu Chitrak por haberme dado la oportunidad de poder hablar aquí, juntarme con ustedes y hablar aquí de conciencia de Krishna. Siempre es importante juntarse a hablar de Krishna, iluminarse mutuamente, porque eso nos va a ayudar a que nosotros desarrollemos amor por Krishna. Amor por Krishna. De otra manera, si no nos juntamos con los devotos a hablar acerca de Krishna, no vamos a poder avanzar en la vida espiritual. Les voy a dejar este verso que dice: Machita Madgata Pranabodayanta Parashparan Katayantas Chaman Nityantusianticha Ramanticha. Los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. Sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio, y ellos sienten gran placer y satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y en conversar siempre acerca de mí. Así que muchas gracias por haberme dado la oportunidad de poder conversar y iluminarnos. Me gustaría que ustedes digan algo, pero estamos acá virtualmente, así que tengan un hermoso día. No se olviden de Krishna. Hare Krishna. Muy buenas tardes.